A ver, lo que empezó como una promesa presidencial tremenda, un proyecto para darle a Punta Arenas un pulmón verde gigante, terminó en una batalla de cifras millonarias, con acusaciones de irregularidades y, al final, una cancelación súper abrupta. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de este fallido Central Park magallánico para entender las claves de su colapso. Y con esta frase así de tajante, en abril de 2026, la nueva administración le puso la lápida a uno de los proyectos estrella del gobierno anterior. Una declaración que, en vez de cerrar el tema, abrió un montón de preguntas. Para entender cómo se llegó a esto, tenemos que empezar por el final, por esta decisión. ¿Cómo es posible que un proyecto tan ambicioso, que lo vendieron como un legado presidencial, se cayera a pedazos en menos de 2 años? Bueno, la respuesta, como casi siempre, está en seguir la ruta del dinero, las decisiones políticas y los poderosos intereses que estaban en juego. Es que todo pasó rapidísimo. En junio de 2024, el anuncio generó unas expectativas enormes. Para octubre del 2025, ya con la polémica encima, se comprometieron los fondos regionales. Y en marzo de 2026, ¡paf!, cambio de gobierno, y todo quedó en nada. Una cronología que te habla de lo frágil que era políticamente este proyecto. Pero claro, antes de que todo se viniera abajo, había una visión, una gran idea. Así que retrocedamos un poco para entender la dimensión de lo que se estaba pensando para la capital de Magallanes. Esas fueron las palabras textuales del entonces presidente. Ojo, que no hablaba de un parque cualquiera. La comparación con el Central Park de Nueva York ponía la vara altísima. De hecho, el mismo mandatario lo llegó a describir como una obsesión personal. Y la verdad es que el plan era mucho más que un pastito verde. Se imaginaban lagunas, un museo para rescatar la historia del lugar, una arena para shows, canchas por todos lados. Pero quizás lo más potente era el lado social, la idea de construir 150 viviendas tuteladas para adultos mayores. Un proyecto súper completo que, bueno, se quedó en el papel. Pero este sueño gigante chocó de frente con la cruda realidad, la plata. El precio del terreno se convirtió en el epicentro de una pelea que escaló a nivel político, técnico, y que al final terminó en tribunales. Esta es la pregunta del millón, o mejor dicho, de los miles de millones. La diferencia brutal entre las distintas valoraciones fue la benzina que prendió la polémica y que a la larga terminó por demoler el proyecto completo. Es que la diferencia en las cifras es para no creerla. El avalúo fiscal partía en 9.2 mil millones de pesos, pero de repente una comisión de peritos del Serviu dijo que no, que el monto a expropiar eran 21.8 mil millones, más del doble. Y por si fuera poco, los dueños dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos casi 49 mil millones. Una brecha de plata que era simplemente imposible de cerrar. Claro, esta diferencia tan gigante no pasó piola. La frase tasación trucha la empezaron a usar algunos consejeros regionales y se metió de lleno en el debate. La duda que se instaló fue si el valor que fijó el Serviu estaba inflado a propósito para beneficiar a los dueños. Los dueños del terreno, por su parte, contraatacaron con argumentos técnicos. Dijeron que la tasación del Serviu se basó en puras ofertas de mercado y no en ventas de verdad, lo que puede inflar un precio. También denunciaron que se castigó el valor del suelo como si fuera solo área verde, cuando en realidad su categoría es de equipamiento, que vale mucho más. Y lo más clave, acusaron que se saltaron comparaciones técnicas que la propia ley chilena exige. Con estos argumentos, llevaron la pelea a tribunales. Y en medio de toda esta guerra de cifras y acusaciones, apareció una figura clave que empezó a fiscalizar todo este proceso: el consejero regional Rodolfo Areceta. Él, desde la oposición, fue uno de los que levantó la voz con más fuerza para cuestionar si todo esto era legal y conveniente. Y su rol no se quedó solo en la crítica, ¿eh? Primero, tomó el caso y lo llevó al máximo fiscalizador del Estado, a la Contraloría, para que revisaran estas supuestas irregularidades. Y segundo, cuando ya se había cancelado todo, propuso una solución bien concreta: que esos 10 mil millones de pesos de la región no se perdieran, sino que se usaran en una prioridad social urgente, como es la vivienda. Para entender la dimensión de esta pelea por la plata, hay que preguntarse algo fundamental.
¿Quiénes estaban al otro lado de la mesa? ¿De quién es realmente el Club Hípico? Aunque hay varios accionistas pequeños, el control absoluto lo tiene una sola sociedad, Inmobiliaria Otway, con el 80% de las acciones. Esto quiere decir que la negociación en el fondo era con este único y superpoderoso actor. Y cuando uno mira quiénes están detrás de Inmobiliaria Otway, el panorama se aclara bastante. Estamos hablando de un grupo de las familias empresariales más tradicionales y poderosas de Magallanes. O sea, la disputa por el precio no era con un propietario cualquiera, sino con un conglomerado de intereses económicos locales muy importantes. Y eso, sin duda, les subió la temperatura y la complejidad al conflicto. Y así llegamos al final de la historia. Un cambio de gobierno a nivel nacional significó también un cambio de prioridades, y eso fue lo que terminó por sellar la suerte del Central Park. El cambio en el discurso es total. Mientras la administración anterior lo defendía como un legado, la nueva justificó la cancelación diciendo que había que ser responsables con la plata fiscal, argumentando que el Estado no estaba para un gasto de esa magnitud, y menos con una pelea judicial de por medio. En el centro de todo el lío local está esta cifra: 10.000 millones de pesos. Es la plata que el gobierno regional de Magallanes puso para la expropiación y que ahora, con el proyecto en el suelo, está viendo cómo recuperar. Esto genera una nueva incertidumbre sobre qué va a pasar con esos fondos. Pero ojo que desde la vereda de los dueños, la cancelación tampoco fue una solución tan simple. El presidente de la sociedad dijo que la decisión les generó un perjuicio complejo, porque el proceso de expropiación ya iba avanzado, y los dejó en una especie de limbo legal donde, según él, ya no tenían control real sobre el terreno. Al final, la pregunta que queda en el aire resume todo el debate. ¿Perdió Punta Arenas una oportunidad histórica de tener un parque de primer nivel? ¿O se salvó la región de un gasto fiscal gigante y lleno de dudas? Lo único seguro es que el destino de esas 20 hectáreas, que son clave para el futuro de la ciudad, hoy es, de nuevo, una completa incógnita.